Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de leer nuevamente tu palabra, por tenernos aquí, Señor, por aprender de ti, sobre todo por este hermoso regalo que nos has dado de ir leyendo día a día tu palabra, Señor, que no sea una costumbre, sino una necesidad de que nos alimentemos de este pan diario que nos has regalado. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para poder comprender lo que hoy tienes que decirnos. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches Almita, buenas noches Doña Rosario. Pues ya estamos aquí y vamos a comenzar. Ayer fue muy extensa la lectura. Por esa misma razón nos abstuvimos un poco de comentarios. Sin embargo, lo que leímos en realidad fue impresionante. Desde que terminamos Ezequiel, que en Ezequiel es un profeta que si bien profetizó a Israel acerca de la destrucción venidera por medio de Nabucodonosor y que le tocó profetizar en el tiempo de Nabucodonosor, nos damos cuenta que más bien el mensaje de Ezequiel fue de restauración, no tanto de destrucción, o sea, sí la mencionó, pero más bien casi siempre fue un mensaje de restauración al pueblo de Dios. Comenzamos con el libro de Daniel. ¿Se acuerdan cuando leímos? eh, no sé, no recuerdo si fue en Ezequiel, en el mismo libro de Ezequiel que acabamos de terminar, o si fue en el libro de Jeremías, donde Dios ponía a Daniel, a Job y a Noé como ejemplo, pues de varones, ¿cómo se llama? Que caminaban rectito delante de él, ¿no? Noé, Jacob y Daniel. Y llegamos por fin con Daniel, un muchachito de 15, 17 años que fue sacado de su pueblo y educado para ser para estar en la presencia de Nabucodonosor. Nabucodonosor quería un muchachito bonito, de buen semblante, que le enseñaran a hablar el idioma de los persas, que se le entrenara en el lenguaje y en el conocimiento que ellos tenían, pero además dice la palabra que a Daniel se le dio sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Independientemente de la educación que él había recibido como uno de los príncipes de Israel, la educación que le dio Nabucodonosor, el Señor le dio todavía sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque tenía un plan y un propósito para Daniel. Pero no solo a él, sino que fueron muchos príncipes y vemos que se menciona a Abednego, a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Medrac, Sadak y Abednego, que eran el nombre persa. De hecho, Daniel, el nombre persa que le había, sí, Babilonio, el nombre babilonio que les habían puesto a Daniel era Belsasar. Bueno, algo que me llamó muchísimo la atención, yo creo que eso es algo que a todos nos debería de pegar un poquito, fueron los versículos 17 y 18 del libro de Daniel, del capítulo 3. Los voy a releer. Capítulo 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El contexto es que ¿cómo se llama? Nabucodonosor había construido una estatua para que todo el mundo la adorara como si él fuera un dios. Después vemos que le sobrevino un castigo de parte del Señor. Aquí él había hecho una estatua, había mandado a que todo el pueblo cuando oyera música se inclinara a adorarlo. Pero vemos que los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraban. Cuando sonaba la música y todo, no se postraban. Ellos decían, no me voy a postrar a otro que no sea Dios. Y pues como nunca falta el chismoso que le fue con Nabucodonosor muy enojado los mandó llamar y los metió a un horno de fuego. La palabra de Dios dice que se calentara 7 veces más el horno de lo que normalmente estaba ardiendo. Tan es así que mandó a llamar a los hombres más corpulentos de su ejército. Amarraron, pero de esas amarradas que ni Jaudini se hubiera escapado, de brazos, piernas, cuerpo, y los aventaron adentro del horno ardiendo. Tan es así, dice la palabra, que las personas que lo aventaron, los soldados que lo aventaron, murieron inmediatamente por el calor abrasador que se estaba sintiendo ahí. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor todavía les dio la oportunidad de decir, miren, ya están aquí delante del horno, pero si ustedes se postran y adoran la estatua como si fuera un dios,
los voy a perdonar. Pero estos muchachitos le dijeron, no, nosotros solamente servimos al Dios verdadero. Y si Dios quiere, nos va a librar de este horno. Y si no quiere, de todas maneras no vamos a adorar la estatua, porque nosotros le servimos a Dios. Ese es un ejemplazo que nosotros tenemos que aprender de estas palabras. Porque generalmente nosotros profesamos ser cristianos. Vi una prédica muy dura hoy de Juan Manuel Vaz. No, nos profesamos ser cristianos. Y sin embargo, a las primeras de cambio, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, ya estamos llorando, preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy tu hijo, ¿por qué no me cumples lo que yo te pido? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me castigas? ¿No? Y muchas veces le dan la espalda a Dios. Eh, ¿Cómo sería un ejemplo vívido? Bueno, ahora que estamos leyendo Apocalipsis, vamos a ver que debido a la persecución que que van a sufrir los cristianos, dice que van a ser muertos, que van a ser asesinados, y muchos van a apostatar de su fe, con la amenaza de que van a morir. Vemos ahora misioneros en este tiempo que se van a predicar a naciones donde está prohibido predicar el Evangelio: China, Rusia, los países de Medio Oriente. Y sin embargo ellos, aún con la amenaza de muerte, se ponen a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque saben en quién confían, saben quién los está defendiendo, saben quién está tras suyo, saben quién va peleando sus batallas, que es el Dios Padre Todopoderoso. Pero ni siquiera vemos aquí este ejemplo de estos muchachos que ni siquiera tuvieron temor. ¿Por qué? Porque dijeron, si Dios quiere, nos va a librar. O sea, no tenemos por qué estar dudando del Señor, ni clamándole, ni diciéndole, ni rogándole, porque si Él quiere, nos va a librar. Y de todas maneras, si no nos libra de este horno de fuego, nosotros no vamos a servir a ninguno que no sea el Dios verdadero. Esta es de la misma manera en la que nosotros tendríamos que responder cuando viene la prueba y cuando viene la tribulación. Si Dios quiere, vamos a salir rápido, vamos a salir pronto, vamos a salir lo que el tiempo de Dios esté determinado. Pero si no quiere el Señor, de todas maneras, mi obediencia, mi fe, mi confianza están depositadas en Él, mi dependencia. Eso es lo que nos debe de enseñar estos dos versículos. No importa lo que pase, no importa dónde estemos, no importa qué estemos pasando, la confianza a Dios debe de ser. Muchas veces oímos que si nosotros obedecemos, Dios nos va a llenar de bendiciones. ¿Y qué tal si obedecemos y Dios decide no bendecirnos? ¿Va a cambiar el sentido de nuestra obediencia? La respuesta tendría que ser no. Nuestra obediencia debe de ser a Dios independientemente de lo que venga. Nuestra fe debe de estar depositada en Dios independientemente de lo que venga. No hay nada, ¿cómo se llama? Nada nos debería de apartar del amor de Dios, de la obediencia a Dios, de la confianza en Dios, de la dependencia de Dios. Eso es lo que nos tiene que enseñar estos dos versículos del capítulo 3 del libro de Daniel. Cuando estos muchachos, cuando Nabucodonosor vio que adentro del horno no solo estaban Sadrach, Mesach y Abednego, sino que estaba el ángel de Dios con ellos. Y ya hemos visto y fundamentamos con versículos bíblicos que cuando la palabra dice el ángel de Dios se refiere a Jesucristo. Ajá. Entonces era Jesucristo era el que estaba con ellos, que no permitiera que ni siquiera un pelito de su cabeza se les achicharrara. No sé si alguna vez se han quemado el pelo, les queda chinito, chinito. Bueno, ni eso permitió Jesucristo, permitió Dios que les pasara a estos muchachos por la confianza que habían depositado en Dios, ¿no? Tan es así que Nabucodonosor mandó a emitir un decreto en donde decía que aquel que se burlara del Dios de Sadrach, de Abednego y de Mesach, iba a ser descuartizado y su casa iba a ser convertida en un muladar. Imagínense nada más. Yo creo que en ese momento como que a Nabucodonosor se le empezó a sembrar la semillita de quién era el Dios verdadero. Ya después vimos que Nabucodonosor terminó como vil loco. Esa es la palabra, terminó loco, que andaba paseando en los campos. Sin embargo, también la palabra dice que cuando levantó la vista y adoró al Dios verdadero, fue restaurado inclusive en su reino. Aquí hay un debate, perdón que se los mencione, aquí hay un debate de saber si Nabucodonosor se convirtió o no al Señor.
Personalmente, yo digo que sí por lo que está escrito, pero pues, los invito a que ustedes nos digan, por medio de esa lectura del capítulo 3, lo que ustedes piensan acerca de que si Nabucodonosor se convirtió al Dios vivo y verdadero, o simplemente le reconoció y siguió viviendo con toda su idolatría. Ujú. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Daniel. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 5 y escrito está: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. ¡Qué miedo tenía! El rey gritó en voz alta que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ay, eh, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre de los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura,
y la escritura que trazó es esta: Mené, Mené, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Órale, eso no lo había visto. Capítulo 6 del libro de Daniel, escrito está. Oh, Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dieran cuenta, para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídas delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento y bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo. Hoy nos corresponde leer el capítulo 12 del libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Y vamos a leer. Ay, perdón. Listo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alégrense, cielos, y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí llegó la lectura del día de hoy. Dios mediante, mañana continuaremos con el capítulo 13 de las 2 bestias. ¿Ya? Bueno, pues con eso terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que mañana podamos transmitir, dar un pequeño comentario acerca de lo que leímos el día de hoy. Y pues, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio, porque tú eres el único digno de recibirla. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado el día de hoy, Señor, por nuestros afanes, por nuestras apuraciones, porque a veces nos olvidamos que tú debes de estar con nosotros cuando tú no te olvidas de ninguno de tus hijos. Te agradecemos, Señor, por nuestra provisión que nos das, por el alimento que pones en nuestra mesa.
por el cuidado que tienes de nosotros y de nuestros hogares. Asimismo te pedimos que sigas redarguyendo nuestro espíritu para que podamos comprender tu palabra y comportarnos como un varón perfecto, Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te agradecemos por todas estas bonanzas, Señor, por todas estas bienaventuranzas, y te pedimos que el día de mañana, donde quiera que salgamos, tú vayas con nosotros, porque si tú no vas con nosotros, no queremos salir a ningún lado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.